bueno, entonces me agarro la ecuación general de un círculo y entonces me fijo cuál es el radio, por ejemplo. Pero ese en general no es para un círculo en particular, sino es para todos los círculos cualquiera. ¿Va? Ok, ok, gracias, profe. Bueno, hoy es una clase nada más de 1 hora, entonces me gustaría nada más ahorita ver muchos ejemplos de espacios vectoriales. A lo mejor no tenemos así como muy fresco cuáles son los 10 axiomas que deben de cumplir. Yo les recomiendo que, bueno, si les gusta a ustedes transcribir las cosas a su libreta, bueno, pues saquen su libreta en este momento, o si quieren irse al libro, en el capítulo 5, creo me parece, es el capítulo de espacios vectoriales y ahí vienen enlistadas las 10 propiedades. Para tenerlas a la mano, porque si se las voy contando así como, o sea, si ustedes no lo tienen ahí viéndolo, seguramente, entonces no van a entender mucho de lo que ahorita vamos a hacer. Entonces les recomiendo que saquen ese listado de axiomas, donde sea que lo tengan. Ya les dije que en el libro los pueden encontrar, capítulo 5, porque entonces vamos a ver varios ejemplos de espacios vectoriales, ¿sale? Profe, una pregunta. Sí. ¿Alguien está grabando la clase? Pues Melissa normalmente la graba, no sé si ahorita la esté grabando. Yo creo que sí. Ah, ok. Gracias, Rocío. Lo que pasa es que nosotros estamos trabajando y no tenemos ahorita el tiempo para estar en la clase, entonces queremos saber para después verla. Sí, bueno, pues ahí se ponen de acuerdo con esta, Rocío. Karina. No sé cómo. Karina. Bueno, dale pues. Oye, Ajá. Rocío, no, rápido. Karina, Rocío, ¿dónde vas a subir bueno, el video? Ah, ok, bueno, está bien, gracias. Órale. Bye. Listo, bueno. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de espacios vectoriales y cómo, porque hay un listado ahí en la tarea de ejercicios que te dice prueba que esto es un espacio vectorial. Entonces, vamos a hacer ejemplos de cómo se prueba que algo es un espacio vectorial, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ejemplos de espacios vectoriales. Ejemplos de espacios vectoriales. ¿Vale? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Yo les dije, por ejemplo, si ustedes se toman R, o sea, los reales, así tal cual, esos tienen que formar un espacio vectorial con la suma y con la multiplicación convencional. Ahora, aquí tengo que recalcar algo importante. Nosotros estamos dándole mucha flexibilidad a las matemáticas de hoy en adelante, le vamos a dar mucha flexibilidad y además vamos a innovar, o sea, vamos a imaginarnos cosas súper raras, o sea, como creaciones súper extrañas de operaciones y tú dices, ¿sabes qué? Hace esto y la multiplicación así, la suma es así, o sea, nosotros tenemos ahorita la opción de definir y de hacer lo que queramos con las operaciones y con los espacios. Entonces, todo va a depender del ejercicio, qué es lo que me indique, que es lo que vamos a tener que hacer. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Cuando yo me refiera a la suma y a la multiplicación convencional, quiere decir que siempre hay como una forma clásica, una forma común de hacer las operaciones. Por ejemplo, en R, ¿no? Ahora vamos a poner el ejemplo de R. En R, por ejemplo, recuerden que para los espacios vectoriales, creo que el morado no se ve, ¿o sí se ve? ¿Sí? Bueno, entonces lo dejo. Recuerden que para los espacios vectoriales necesitamos dos conjuntos. Uno al cual le llamé V en las definiciones, y creo que el libro también lo pone así, y otro que se va a ser el campo, que son los escalares, en este caso va a ser R, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente lo voy a escribir así, lo voy a poner así como V, que en este caso es R, y luego el espacio de los escalares, que es
el campo de los escalares, que es otra vez R. Luego le voy a poner la operación que quiero, que se va a llamar la suma, y otra que se va a llamar el producto, ¿de acuerdo? Normalmente se pone así para que quede claro sobre qué espacios voy a trabajar. Entonces, este es el espacio de vectores. Igual ya con más ejemplos les va a quedar más claro. Este de aquí es el espacio de escalares. Recuerden que el espacio de escalares siempre vamos a tomarla como los reales, pero bueno, no va a ser de sorpresa si en algún momento ustedes vuelven a ver un libro de álgebra lineal. Puede ser que ese no lo tomen como R, sino lo pueden tomar, por ejemplo, como los complejos, los números que ya involucran a los imaginarios y la combinación de ellos, o puede tener otro tipo de campos más extraños, ¿no? O sea, de hecho, en general, ya les había dicho que los ponen como una F por ahí, porque, pues bueno, puede ser cualquier campo, pero en este curso exclusivamente vamos a hablar de los reales. Este de aquí sería la primera operación. Primera operación. Y recuerden que la primera operación cumple 5 cosas, que son las que enlistamos en nuestras propiedades. ¿Qué cumple? Cumple la cerradura de la suma, o lo que vamos a llamar la cerradura de la suma. Cumple la asociatividad, cumple la conmutatividad, cumple el neutro aditivo, cumple el inverso aditivo. Son las 5 cosas que cumple, ¿de acuerdo? Y luego tenemos otra operación que este es el producto escalar. Producto escalar. Y este producto se puede definir de muchas maneras. Pero bueno, cuando nosotros llamamos producto escalar ya nos suena más o menos conocido. Por ejemplo, si yo te estoy hablando de vectores en un espacio euclidiano, de los que estuvimos viendo todas las sesiones anteriores, ya nos queda claro que cómo se multiplica convencionalmente un escalar por un vector. Ah, pues ese escalar, ese numerito multiplicado a todas las entradas del vector. O si yo multiplico un escalar por una matriz, la forma convencional de hacerlo es todas las entradas por ese escalar, ¿de acuerdo? Entonces, como que siempre tiene su forma tradicional de hacerlo. Con estos parámetros, digamos que hagan de cuenta que lo que escribí son los parámetros de lo que vamos a hacer. Con estos parámetros, lo que me gustaría es demostrar que los reales son un espacio vectorial. O sea, los reales de toda la vida, los que hemos visto desde la primaria, son un espacio vectorial. Y eso, si se dan cuenta en qué universo cae, pues puede caer en varios universos. Puede caer, por ejemplo, en el universo del álgebra o en el universo de cálculo. O sea, en realidad, los reales están en muchas partes de las matemáticas. Entonces, el hecho de que sean un espacio vectorial es súper fuerte y súper padre porque nos da que la cosa que más ocupamos es justamente un espacio vectorial, ¿no? Es algo con lo que podemos trabajar muy fácilmente. Entonces, lo que hay que hacer, pues, es uno a uno, cada uno de los axiomas que enlistamos hay que probarlo, ¿de acuerdo? Entonces, axioma número 1. ¿Qué dice? ¿Cuál es el primer axioma? No sé, como yo lo escribí o como el libro, como quiera, no importa el orden de ellos. Pero me parece que definí la cerradura de la suma, ¿no? En el primer Sí, lugar. la cerradura de la suma. Va. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que, ok, lo que yo tengo que probar es que me tomo cualquiera dos reales, o sea, cualquiera dos elementos aquí en mi espacio de vectores, y lo que tengo que hacer es probar que la suma de ellos sigue cayendo en este espacio de vectores. O sea, quiere decir que como yo voy a sumar estos dos de la forma convencional, entonces quiere decir que esta cosa de aquí tiene que ser real. La pregunta es, si yo sumo dos números reales cualesquiera, ¿eso nuevamente es real o no necesariamente? Sí, sí Pues es sí. real, ¿no? Sí, siempre es real. Y para probar eso, pues miren, no voy a ser tan estricto, creo que a todos nos queda claro que siempre la suma de dos reales es real. Entonces, con eso argumento es suficiente. Pero bueno, si uno se porta muy, muy formal y dice, oye, pero ¿por qué siempre la suma de dos reales es real? Eso a lo mejor nunca me había preguntado por qué era cierto. ¿Cómo sabes que para cualquiera dos números que te tomes, siempre su suma va a caer allá? Pues es que así están definidos los reales y la forma en que se construyeron los reales fue de esa manera. Entonces, para entender eso necesitaríamos como un curso más complejo de algo que se llama álgebra superior,
donde vamos creando poco a poco los reales. Bueno, de hecho todos los números, empezamos creando los números naturales, luego los enteros, pero ya de forma muy matemática, con axiomas, o sea, empezamos con axiomas, algo que se llaman los axiomas de Peano, y los axiomas de Peano nos definen los naturales, y luego de ahí o sea, es un rollo medio completo de 6 meses, o sea, no es algo tan trivial. Pero bueno, no van a tener ese curso ustedes, y por lo tanto a mí me queda, con que les quede claro que la suma de dos reales es real, es suficiente para mí, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, este de aquí, vamos a decir que pertenece a los reales. Vamos a decir, pertenece a los reales. ¿Sale? Ahí está. Esto, si quieren, le pueden poner aquí por definición. Bien. La otra pregunta es, oigan, ¿será cierto que la suma de A más B sumado a C será igual a A más B más C, pero primero sumado los dos últimos? La pregunta es, ¿esa igualdad se da? Y eso ya lo hemos visto varias veces, ¿sí o no? De hecho, en el escoba venía, bueno, los que les tocó el escoba con esa pregunta que decía, selecciona qué operaciones o qué axiomas, qué propiedades están desarrollando en estas operaciones, y venía la propiedad asociativa, o sea, la propiedad asociativa es algo que tenemos de gratis en los reales. Entonces, esto también es propiedad de los reales. Propiedad de los reales, ¿sale? O sea, esto ya quedó. Este primer ejemplo es como el que tú dices, pues ya todo eso lo sabíamos, y yo lo voy a tomar como ya cierto, no les voy a poder probar que los reales son un espacio vectorial, porque es como mucho de definición, como que no tiene mucho sentido, pero pues me gustaría que vayamos repasando cada uno de los axiomas. Ahorita voy a poner ejemplos un poco más interesantes. 3. Por ejemplo, el siguiente sería la conmutatividad, la cual también la tenemos de gratis, ¿sí o no? Esta también la tenemos de gratis. Es más, lo voy a poner aquí ya de una vez. Es propiedad de los reales, ya sabemos también que eso lo cumple sin ningún problema. El número 4 es el neutro aditivo. Sabemos que existe un neutro aditivo, que en este caso, ¿quién es el neutro aditivo? El 0. El 0. Y este también es una propiedad de los reales. Sabemos que el 0, sea como sea que le sumamos cualquier número, nos queda el mismo número. Entonces es un neutro aditivo, ¿no? Les digo que tengan a la mano todas las propiedades. Esta es la cerradura. Cerradura de la suma, ¿de acuerdo? Este de aquí es la asociatividad. Esta es la conmutatividad. Este de aquí es el neutro. Neutro. Todas estas son las propiedades de la suma. Neutro, con la suma, con la suma, con la suma. Y luego tenemos la quinta propiedad, que es el inverso. Y también tenemos inverso para todos los números. ¿Quién es el inverso? Que cuando le sumo uno queda 0. Un número por menos uno. A negativo, muy bien. Inverso, pues, El de la men- suma sería menos A. Todas estas propiedades ya las tenemos de gratis, son propiedades de los reales, ¿verdad? Luego, la siguiente que tenemos que es, a ver, la número 6, ahora dice la cerradura del producto. Entonces nos dice que cualquiera de dos números A, B que tú te tomes, reales, la pregunta es que si tú los multiplicas, entonces va a ser real. Esa es la pregunta. ¿Será o no será? Sí. 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 El producto de dos reales también siempre va a ser real. Nunca se va a salir de ese espacio. Sin embargo, también el argumento no es tan sencillo, y vamos a ponerlo nada más así por definición, porque les digo que necesitan un curso de álgebra superior para entender eso. Está bastante interesante, un curso de cómo se crean los números, está padrísimo, o sea, te hace entender desde un nivel muy, muy, muy bajo la esencia de los números, porque ustedes normalmente como les ponen los números, es que yo te doy mis 8 axiomas, que se acuerdan, bueno, no me acuerdo si ustedes se los escribí, que son casi estos que estamos escribiendo ahorita, y les digo, estas no son nuestras reglas del juego, y con esto vamos a jugar, y ya así como que me ahorro, pues básicamente 6 meses de su vida,
porque esas reglas que yo escribí en realidad se derivan de un curso anterior que se llama álgebra superior, donde pues creamos a los números reales y se crean de una forma así súper extraña. Y está muy extraño todo el curso, pero bueno, se lo estamos ahorrando. Luego tenemos el número 7, y el número 7 nos dice la, la asociatividad. Bueno, no sé en qué orden va, pero la asociatividad de los escalares. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo dos escalares A y B, digamos que estos son los escalares, y luego yo lo multiplico por un V, donde V es un número real, nada más que lo voy a poner como un vector. Si yo multiplico estos dos, va a ser igual a primero multiplicar A por B y luego multiplicarle el vector. A ver, ¿cómo se multiplica los números reales? Pues de la forma convencional, o sea, 5 por 3 es 15 y así consecutivamente, o sea, no es nada extraño. Entonces la pregunta es, ¿será cierta esta propiedad de aquí? ¿Será cierta que yo puedo acomodar como yo quiera el producto escalar en los números reales? Pues sí, ¿no? Sí. De hecho, es la asociatividad de los reales, entonces también se cumple. Esta es la asociatividad. Esta es cerradura, pero con el producto. Y esta es la asociatividad. Asociatividad, bueno, voy a abreviar con el producto. Y esta también es por propiedades de los reales. Propiedades de R. Y luego tenemos el número 8, que nos dice, ok, número 8, es las dos distributividades. Tenemos dos distributividades por ahí. Una que es la distributividad por vectores y otra que es la distributividad por escalares. Aquí, en el ejemplo de R, no se ve la diferencia entre uno y otro. O sea, en teoría lo que estoy diciendo es que por un lado tengo un escalar y tengo dos vectorcitos. Y esto de aquí tendría que ser igual a por V más A por W. Pero como todos son reales, todos son números reales, tanto A como V como W, pues cuando tú me dices, esto se cumple, pues sí, es la propiedad distributiva clásica, la de toda la vida, la con la que factorizamos en la prepa y todo ese rollo que hicimos durante, pues sí, toda la prepa. Y dices, oye, ¿y cuál es la diferencia con el 9? Pues el 9 es que en vez ahora de tomarte dos números reales aquí en el espacio vectorial o en el espacio de vectores, ahora te vas a tomar dos vectores en el espacio de escalar, dos números en el espacio de escalares. O sea, nada más es como, aquí en este ejemplo, solo en este ejemplo muy concreto, como que no tiene mucho sentido hablar de la conmutatividad, de la distributividad, porque pues se ven casi iguales. Dicen, mira, aquí tienes tres reales y cómo se distribuyen, pues se distribuyen así. Aquí nuevamente tengo tres reales y se distribuyen de la misma manera, nada más que como que tenemos que pensar que estos dos fueron agarrados de nuestro espacio de vectores y este del espacio escalar, y en este de abajo tenemos que pensar que agarramos dos del espacio de escalares y uno del espacio de vectores, para que en los otros ejemplos ya quede como esa diferencia y quede más claro. Ahorita vamos a ver, a notar la diferencia, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto nos quedaría A por V más B por V y ya, propiedad. Y la última de todas, ¿qué nos dice? Nos dice que cualquier vector que tú multipliques por el 1, el 1 como escalar, el número 1 normalito, si tú lo haces, esto nos tendría que quedar lo mismo. Pero a ver, cualquier número real multiplicado por el 1 queda nuevamente un número real. De hecho, el mismo número real. Pues sí, ¿no? O sea, cualquiera, de hecho es el neutro multiplicativo. Entonces, claro, sí es cierto eso. Y entonces tenemos el neutro multiplicativo dentro de los escalares para los reales. Entonces, básicamente todas las propiedades, todas las que vimos, las cumplen los reales. Es nuestro primer espacio vectorial, el primer ejemplo de todos los espacios vectoriales que vamos a ver, ¿de acuerdo? Y ya después vamos a ver qué onda con los demás espacios, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué pasa si ahora les digo en un ejercicio, prueba que R2 es un espacio vectorial? Dices, ok, entonces aquí cambia un poquito la cosa,
¿Por qué? Porque ya no estamos en R, ahora estamos en R2, ya hay dos coordenadas. Y lo que tengo que verificar es que las 10 propiedades se cumplen, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, propiedad número 1, nuevamente. Propiedad número 1 nos dice la cerradura de la suma. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo me tomo dos números, digamos A1, A1, B1, y le sumo otro, pero recuerden que los números se toman dentro de nuestro espacio de vectores, en este caso R2, y le sumo otro igualito de estos, A2 más A2, B2. La pregunta es, oigan, ¿esto volverá a caer dentro del espacio vectorial R2? O sea, ¿caerá dentro de ese espacio o no cae? Con la suma convencional, o sea, como aprendimos a sumar, ¿cuánto nos quedaría esto? A1 más A2. Entrada por entrada, ¿sí o no? Ajá. Y la pregunta es, oye, ¿esto está en R2? Esa es la pregunta. ¿Estará o no estará? Sí, Sí, ¿por qué? Porque la condición para que esté en R2 son dos cosas. Una es que tenga dos coordenadas, si las tiene. Y la segunda condición es que cada una de las entradas sea un número real. Por eso se llama R2, porque cada entrada tiene que tener un número real. En este caso, este de aquí es un número real. Pues sí. ¿Por qué? Porque pues, la suma de dos reales es real. Ya la acabamos de ver. Y esta, la mismo argumento, la suma de dos reales es real. Quiere decir que siempre que yo me sume dos vectores en R2, entonces siempre la suma convencional nos va a dar R2. Ahora, les voy a poner ahorita como un paréntesis en el cual distingo cuándo es la suma convencional y cuándo no. A lo mejor, a mí en mi retorcida mente se me ocurre decirle, ¿sabes qué? Quiero que me demuestres si R2 es un espacio vectorial, pero no con la suma convencional, con otra suma. ¿Cuál? Esta de aquí. Imagínense que yo les digo que ahora dos vectores se suman de esta manera, A2, B2. En vez de sumarla así, del método convencional, imagínense que yo les digo ahora que lo van a sumar así. Le van a sumar A1 menos A2, y B1 menos B2. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en vez de que lo sumemos así como tal, este símbolo nuevo, esa suma, se va a significar restar, porque a mí se me ocurrió, o sea, acuérdense que cuando uno define las operaciones es como a ti se te ocurra. Hay una forma convencional de hacerlo, que es esta de aquí arriba, pero yo podría decirle, ¿sabes qué? A mí se me ocurre otra forma de sumar y así va a ser la forma en que yo quiero sumar. Si quieren, a veces en ocasiones, para no confundirlos, me gusta ponerle un circulito aquí a la operación, o sea, en vez de poner el más como tal, me gusta ponerle un círculo para que se distinga que no es la suma convencional, sino es una operación extraña que a mí se me está ocurriendo y que también es válida. Finalmente, pues, en vez de sumarlo así, se me ocurre sumarlo así. Y la pregunta es, a ver, ¿con esta suma extraña la cerradura de la suma se sigue cumpliendo o no? pues sí, ¿no? Pues sí, ¿por qué? Porque la resta de dos reales sigue siendo real. O sea, este es real y tiene dos coordenadas, por lo tanto está en R2. O sea, hay veces en las que es muy trivial verlo, como es el caso de aquí arriba, que es la suma convencional, la de toda la vida, pero yo les puedo dar otra y otra y otra y decirles, ¿sabes qué? Quiero que lo hagas con esta suma, no con la convencional, sino con esta suma en concreto. A lo mejor a alguien se le ocurre otra forma de sumar. A ver, alguien que me dicte alguna forma de sumar que se les ocurra. O sea, algo totalmente nuevo que dices, esta de aquí se ve súper rara y súper difícil, pero se me ocurre sumar así dos vectores. ¿Cómo se les ocurre? Una idea. El primer vector más el cuadrado del segundo. Ok, muy bien. Puede ser, dejo A1 igualito y a lo mejor le sumo el cuadrado del segundo, ¿no? Podría ser. Coma el B1 más B2 al cuadrado, ¿no? O sea, el primero lo dejas igualito como siempre, pero el segundo, en vez de sumárselo así tal cual, lo elevamos al cuadrado. Esa es otra forma rara de definirlo. Y entonces yo en un ejercicio o el libro en los ejercicios les va a decir, ¿sabes qué?
demuestra que esto es un espacio vectorial, pero no con la suma que tú conoces, sino con esta suma extraña, por ejemplo, ¿no? Se me ocurren mil formas de hacer combinaciones raras aquí. No sé, a lo mejor una pregunta sería, oye, a lo mejor mi suma, que a mí se me ocurre en este momento, es como esta de aquí, y a lo mejor a algunos les va a sonar muy conocida. A1, A2, más B1, B2. ¿Esto a qué se parece? Esta operación en realidad, ¿cuál es? La que estoy definiendo aquí abajo. Producto cruz. Punto, ¿no? Producto punto. Es el producto punto porque es la primera entrada por la primera entrada más la segunda entrada por la segunda entrada. Ese es el producto punto. Entonces, en realidad, aunque le llamemos producto Sí, 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 punto, sí. Me yo, equivoqué. o sea, finalmente si se llama producto punto yo no sabía, pero a mí se me ocurre definir la suma de esta forma. Pero aquí me voy a encontrar con un problema. Cuando yo trate de demostrar que la suma es cerrada, me voy a encontrar con el problema de que, ok, si tú decides sumar de esta manera, entonces el resultado, si te das cuenta, no está en R2. ¿Dónde está? R. En R1. ¿Por qué? Porque en primera no tenemos entradas. O sea, no hay entradas, nada más hay un solo número. Es este de aquí. Entonces quiere decir que la suma no es cerrada en este ejemplo. En este de aquí, la suma no es cerrada. La suma no es cerrada. Entonces, fíjense, desde ahí, si yo les digo, a ver, prueba que R2 es un espacio vectorial con la suma como el producto punto, o sea, esta es la operación de la suma, ustedes desde el principio me pueden decir, ¿sabes qué? Eso no es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque la primera propiedad no se cumple, no es cerrada la suma. En los dos de arriba, de hecho, en los tres de arriba, sí se cumple la cerradura de la suma. ¿Por qué? Porque cada uno de los resultados me dio en R2, aunque fueran distintos, no importa, estaban en R2. Entonces, voy a hacer esto, voy a ponerle palomita a este de que sí lo cumple, palomita a este de que sí lo cumple, palomita a este de que sí lo cumple, tacha a este porque no es una suma cerrada. Entonces, desde ahí ya puedo decir que R2 con esa operación no es un espacio vectorial. Las otras tres todavía tienen chance de ser espacio vectorial, entonces vamos a seguirlas analizando, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué pasa con la propiedad número 2? La propiedad número 2 es la asociatividad. O sea, me da lo mismo sumar A1, B1 más A2, B2. Todo esto sumado a A3, B3 más, no, esto es igual a, en teoría, me gustaría que fuera igual a ¿qué? Me gustaría que fuera igual a A1, B1, A1, B1, más, y luego la suma de A2, B2, más A3, B3. O sea, la propiedad asociativa. Nada más que ahora en vez de tener números, tenemos vectores. Pero eso también ya lo vimos en R2. Yo les platiqué que la suma cumplía sin ningún problema la asociatividad. ¿Y todo estaba en qué? En hacer las operaciones, ¿sí o no? Es, bueno, primero hacemos esta operación y lo que nos salga le sumamos esto. Y luego hacemos la de este lado y al final nos fijamos que son la misma. Pero sí es cierto, ¿no? O sea, creo que a todos nos debe de quedar claro que bajo la suma convencional, o sea, bajo la suma convencional, la asociatividad se cumple, ¿sí? Y ya lo habíamos probado anteriormente. Entonces, le voy a poner palomita ya a este de aquí, porque con la suma convencional es fácil ver que sí es cierto. Ahora, lo que no sé si sea cierto es con las otras dos formas que definimos la suma. Les digo, la otra, la última, ya no tiene sentido. Ya no tiene sentido que la prueben porque ya no es espacio vectorial, o sea, ya no tiene sentido. Salvo que el ejercicio les diga, porque creo que el libro sí les dice algo así como, y enlista cuáles de las propiedades se cumplen y cuáles no, algo así les dice el ejercicio. Entonces, si así se los pide, entonces sí tienes que, pues ahora sí que hacer todas, no importa que hayas encontrado alguna que no se cumple.
Pero en el examen, regularmente lo que yo hago es decirles prueba si eso no es espacio vectorial. Entonces, con una propiedad que no se cumpla ya con eso, ahí tú paras y dices, ¿sabes qué? Esto no es espacio vectorial porque esta de aquí no se cumple. Se acabó. ¿Vale? ¿Alguna duda? ¿No? No. Ok, bueno, a ver, bajo la operación número 2, o sea, esta de aquí, la que a mí se me ocurrió como una resta, ¿será asociativa o no será asociativa? O sea, la pregunta es, si se cumplirá esta misma propiedad, pero en vez de sumarla de esta forma, la sumamos de esta forma. ¿Ustedes qué creen? Que sí. ¿Sí? A ver, vamos a verificarlo rápidamente. A ver, ¿cómo nos quedaría esta operación para la segunda, la segunda operación? A ver, para la segunda, este es el asterisco morado. Para la segunda operación, ¿cómo nos quedaría? Ah, mira, este de cachito de aquí, en realidad sería restarlo. Entonces nos quedaría como A1 menos A2, coma B1 menos B2. Y luego a esto le tengo que sumar todavía A3, B3, ¿de acuerdo? Eso es lo que me queda de esta suma de aquí, ¿sí o no? Aquí nos falta un menos, ¿sí? O sea, de esta suma de aquí nos quedó esto porque así lo estoy definiendo como la segunda operación. Y del lado derecho, la pregunta es, ¿nos queda también lo mismo? A ver, pues nos quedaría A1, B1, más, ¿y esto de aquí cómo nos queda? Lo de aquí adentro. Ah, bueno, es la suma, pero es la suma número 2. Entonces la suma número 2 sería A2 menos A3, coma, B2 menos B3. ¿Sí? Así es como se suma con la segunda suma. Ahora dices, me falta hacer una última operación, me falta hacer esta suma de aquí a acá y me falta hacer esta suma de aquí a acá, ¿de acuerdo? A ver, entonces, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría A1 menos A2 y como este sería, digamos, mi primer elemento, todo esto es mi primer elemento. ¿Y qué le hago al primer elemento? Pues al primer elemento le sumo este elemento, le resto este elemento de acá. Entonces me quedaría menos A3. ¿Sí queda claro? Coma B1 menos B2 y a ese elemento le tengo que sumar, le tengo que restar el segundo elemento. Entonces nos quedaría menos B3. Ahí está. Eso nos quedó del lado izquierdo. Ahora, del lado derecho, ¿cómo nos quedaría? Bueno, del lado derecho nos quedaría A1, que es el primer elemento, a ese no le hacemos nada. Y al segundo elemento, o sea, la primera casilla del segundo vector, lo tenemos que poner en forma negativa. O sea, ¿qué quiere decir? Que le voy a restar este de acá. A ver, hasta ahí, en esa operación, ¿hay alguna duda por qué esto queda de esta forma? O sea, si yo quiero sumar este con este, la forma en que se está sumando con el asterisco morado es que este de aquí se queda igualito y esta entrada, o sea, este de aquí se le va a restar. ¿Sí queda claro? Así está definido acá, miren. La primera entrada se queda igualita y la segunda entrada se resta. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿O todo claro? No. ¿No? Ok. ¿Y cómo nos queda la segunda entrada de este lado? Pues nos va a quedar como B1, que se queda igualito, o sea, este número. Hay como de dos tipos, siempre me encuentro dos tipos de personas, los cuales lo ven, o sea, como algo claro, muy, muy claro, la forma de operar nuevas, o sea, de hacer nuevas operaciones, o sea, de que la estructura que está aquí arriba, literal como que se transcribe aquí abajo. Hay personas que lo ven muy, muy claro y otras personas que no saben ni tienen idea de qué es lo que está pasando. Entonces, quiero que me lo digan si alguien está en esa situación, porque si no, de hoy en adelante ya no van a entender mucho del curso. Entonces, me gustaría que si alguien no entiende por qué se está restando esto, me dijera, sabes que yo no te entiendo por qué, y trato de hacerlo más despacio. Si todos ya le entendieron, pues bueno, sigo. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿No? Bueno. Entonces, pues, ¿cómo nos quedaría? ¿Qué le tenemos que restar a B1? Pues, justo, B2 menos B3.
Ahí está. O sea, mi segundo elemento de acá. Este de aquí se le resta a este de acá, porque así está definida mi operación, ¿sí? Y la pregunta es, oye, ¿esto de aquí es igual a esto de acá o son cosas diferentes? Porque mira, aquí me quedó A1 menos A2 menos A3. ¿Cómo me quedó la primera entrada? Acá. Me quedó A1 menos y entre paréntesis A2 y luego menos A3. ¿Esto qué significa? Que en realidad nos está quedando A1 menos A2 más A3, ¿sí o no? Por la ley de los signos. Entonces, si se dan cuenta, y del otro lado nos queda B1 menos B2 más B3. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esta cosa de aquí no es lo mismo que esta cosa de acá. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque aquí es un menos y aquí es un más. O sea, no se cumple la propiedad asociativa con la suma de la forma asterisco. ¿De acuerdo? Entonces, con esta forma no se cumple. No se cumple. No se cumple. Y como no se cumple, pues vamos a ponerle un tache, lo cual quiere decir que esta operación y R2 no se llevan bien y entonces no van a ser un espacio vectorial. O sea, juntos R2 con esa operación no son espacio vectorial. Entonces ya llevamos dos descartadas. De las 4 que teníamos originalmente, de la fórmula, de la normal, de la asterisco morado, vamos a llamarle a este asterisco verde, y este vamos a llamarle asterisco negro, este de aquí. Si se dan cuenta, este de aquí, la última operación, ya fue. Esa desde el principio ni siquiera fue cerrada. Y luego resulta ser que el asterisco morado no es asociativo, entonces esa también ya fue, ya la puedo descartar. Y me falta verificar si el verde, si el asterisco verde es asociativo o no es asociativo. ¿Cómo probaríamos eso? A ver, cheque. El asterisco verde, me gustaría ver si es asociativo. ¿Cómo lo vemos? ¿Qué tendría que hacer? La estructura es la misma. O sea, en realidad lo que tengo que hacer es poner este de aquí, poner este de aquí, hacer la operación y luego sumarle este y verificar si me da lo mismo del otro lado. Nada más que en vez de hacerlo de la forma común, lo tengo que hacer bajo esta definición de aquí arriba. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, ¿cómo nos quedaría esta primera suma para no reescribirlo todo? ¿Cómo me quedaría esta primera suma con esta forma de sumarlo del asterisco verde? Pues me quedaría A1 más A2 al cuadrado, coma, B1 más B2 al cuadrado, más el tercer elemento que sería A3, este de aquí, A3, B3, y eso me gustaría que fuera igual, y voy a hacer las operaciones de este lado, que sería A1, B1, esa todavía no le hago nada, y voy a operar las últimas dos, que sería la suma de cómo se sumarían bajo el asterisco, bajo la suma del asterisco, cómo se sumarían estos dos, cómo nos quedaría. A ver, díganme, alguien. ¿Cómo nos quedaría esta suma? A2 más Ujú. A2 más, A3 al cuadrado. perfecto, muy bien. O sea, es la primera entrada más el cuadrado de la segunda entrada, excelente, coma, ¿quién? B2 más Ajá. B3 al cuadrado. Perfecto, ahí está. Y luego, ahora tengo que verificar que estas dos cosas son iguales. Me falta una operación más que hacer. ¿Cómo me queda la operación entre estas dos con el asterisco verde? ¿Cómo nos queda? A2 al cuadrado. Este se queda igualito, ¿sí o no? A este no le hago nada. Y luego le sumo la primera entrada del segundo vector. En este caso sería A2, pero A3, perdón. Y además a ese, ¿qué hay que hacerle? Al cuadrado. Hay que elevarlo al cuadrado. Entonces nos quedaría este al cuadrado, coma, y luego sería B1 más B2 al cuadrado. O sea, este primer elemento se queda igualito y a este le voy a sumar el tercer elemento
el segundo elemento del segundo vector, pero al cuadrado, ¿sí? Entonces, básicamente lo que tenemos es esta operación que es A1 más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado, y la segunda entrada es B1 más B2 al cuadrado más A3 más B3 al cuadrado. Ahora, me gustaría ver si la segunda, el lado derecho me queda igualito que el lado izquierdo. Si son igualitos, palomitas. Si son distintos, touch. ¿Qué creen que pase? A ver, ¿cómo nos va a quedar del otro lado? Em, ¿Cómo nos queda la suma? Quedaría A1 más, A1 Ajá. más, y luego entre entre paréntesis, paréntesis, A2 más A3 al cuadrado. Ajá. y todo Y eso al luego todo eso al cuadrado. cuadrado. Perfecto, muy bien. B1 más paréntesis B2 más B3 al cuadrado, todo esto al cuadrado. Ahora, ¿ustedes creen que esta cosa de aquí sea igual a esta cosa de acá? ¿A la del lado derecho o no? ¿A la del lado izquierdo o no? No. no, Nada que ver. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un binomio al cuadrado. Y entonces, como tenemos un binomio al cuadrado, quiere decir que va a ser el cuadrado del primero más el doble producto del cuadrado del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Lo cual quiere decir que nos va a quedar por ahí primero una mezcla entre A2 y A3 multiplicados, y además A3 va a estar elevado a la cuarta, lo cual no tenemos de este lado nada elevado a la cuarta, todo está elevado al cuadrado. Entonces quiere decir que esta cosa de aquí y esta cosa de acá no son iguales, y por lo tanto no se cumple la propiedad asociativa, y eso merece un tache. Entonces, la única candidata a que sí puede ser un espacio vectorial es la primera, es la forma convencional. Por eso es que regularmente la suma de vectores en R2 se define de esa manera, porque esa forma nos va a permitir que se genere un espacio vectorial. Si tú te inventas otra forma extraña, puede ser que te genere un espacio vectorial, habría que probarlo, pero al menos los tres asteriscos que ahorita definimos no nos generaron nada y todos tuvieron un tache. Entonces, esto es como quiero que noten que eso de definir la suma tiene su chiste, no es como, pues a mí se me ocurre de una forma muy extraña, porque si no la defines de forma, digamos, lógica o de una forma consistente, entonces regularmente pues no va a tener muchas propiedades y no va a ser espacio vectorial, lo cual no es tan bueno. Si tú generas espacios vectoriales, regularmente es lo mejor, es como crear grupos elite en cada una de las ramas de las matemáticas en los cuales pues tienen propiedades muy bonitas. Cuando no se da esto, pues regularmente tienes cosas feas, ¿no? Entonces, por eso es que no es tan arbitrario esa forma de definirlo, o sea, tiene su lógica detrás, ¿de acuerdo? A ver, bueno, los otros 8 axiomas, pues bueno, habría que probarlos uno a uno, pero yo esperaría que más o menos todos quedaran claro. A ver, el 3, la asociatividad. ¿Alguien me puede... ¿Cumple la asociatividad con la suma convencional? O sea, ¿por qué esto de aquí es igual a esto de acá? Y si queda claro por qué son iguales con la suma convencional, con los asteriscos no es cierto. Eso no se cumplió con los asteriscos. ¿Sí? Bueno, de hecho no sé si se cumpla, puede ser que alguna de ellas se cumpla, pero al menos ya no me interesa verlo porque pues ya tienen tache todas, entonces como que pues, sería trabajo absurdo. Me gustaría nada más ver en la suma convencional, como toda la vida lo hemos definido, si esas dos cosas son iguales. ¿Serán iguales o no serán iguales? Pues con la suma convencional nos quedaría A1 más A2, B1 más B2. Eso es lo que nos queda con la suma convencional de este lado. Y con la suma convencional del lado izquierdo nos quedaría A2 más A1, B2 más B1. La pregunta es, ¿estas dos cosas son iguales o son diferentes? Son iguales, ¿no? O sea, sumar un número con otro es lo mismo que si lo sumas al revés, porque son conmutativos los números reales. Entonces, esto de aquí tiene palomita, es cierto, ¿sale? La propiedad 4, el neutro aditivo. ¿Quién será el neutro aditivo que funciona para R2 con la suma convencional? ¿Quién es el número que tengo que sumar aquí para que me quede la misma?
0,0. 0,0. 0,0. Tiene neutro, exactamente. Entonces, palomita. Tiene neutro. Este es el neutro. Tiene inversos. O sea que para cada número, para cada vector que a mí se me ocurra, puedo encontrar otro que me va a dar el 0,0 cuando lo sumo. Este más algo me tiene que dar el 0,0, que es el neutro. La pregunta es, ¿quién es este que va aquí? Menos A, menos B1. Muy bien, menos A1, menos B1. ¿Sí o no? Ese es el que funciona. Entonces, palomita también. Muy bien. A ver, ahora, la propiedad número 6. La cerradura del producto escalar. ¿Y qué nos dice? A ver, agárrate cualquier numerito escalar, le voy a poner alfa a ese escalar, y ese multiplícalo por un vector en R2, o sea, un A, B. ¿Cómo es de la forma convencional ese producto? ¿Cómo regularmente multiplicamos un escalar por un vector en R2? Alfa A, alfa B. Muy bien, alfa A, alfa B. La pregunta es que con la multiplicación de producto convencional, ¿esto de aquí sí es cerrado o no es cerrado? Ah, no está correcto. ¿No está correcto o sí? Sí, sí está correcto. Sí, correcto. Entonces, palomita, ¿por qué? ¿Por qué es cerrado? ¿Por qué se cumple la cerradura? Es Porque cerrado. mientras alfa sea sigue siendo real, pues sigue siendo real. Porque es como la otra que habíamos hecho. Correcto, o sea, el requisito para que esté en R2 es que este de aquí primero tenga 2 coordenadas, para que esté en R2 sí tiene 2 coordenadas, y además cada una de las coordenadas tiene que ser un número real, pero mira, si alfa es real y A es real, este producto es real y este también es real, entonces, pues perfectamente cumple la cerradura, cumple que está esto en R2. Ahora, aquí una observación importante. Puede ser que a mí se me ocurra definir el producto escalar de otras maneras distintas. Puede ser que yo les diga, así como yo creé mis asteriscos arriba con la suma, puede ser que yo les diga, ¿sabes qué? Quiero que veamos qué pasa si, por ejemplo, mi asterisco amarillo, quiero ver qué pasa si ahora en vez de definirte de la forma convencional, este es el producto, es convencional, el clásico, por así decirlo. ¿Qué pasa si yo se los defino de esta forma? Que les diga, mira, va a ser A sobre alfa, B sobre alfa. Esa es otra forma que a mí se me ocurre definirlo, y cada quien se le puede ocurrir de una forma distinta. Pues mira, al alfa elévalo al cuadrado y nada más multiplícalo por la primera entrada. No importa cómo tú lo definas, si tiene como lógica dentro de su mente, pues lo pueden definir. Ahora la pregunta es, ¿con esta operación que acabo de definir de asterisco amarillo, ¿es cerrado o no es cerrado? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cumple la propiedad de que esta cosa siempre va a estar en R2, no importa qué alfa y qué A me tome. ¿Eso será cierto o no necesariamente? No, sí, porque si alfa es 0 se indetermina. Perfecto, muy bien. O sea, esto de aquí, tache, no es cerrado. ¿Por qué? Porque tú dices, mira, si tú decides que así sea nuestro producto escalar, entonces para cualquier alfa y para cualquier vector que te dé aquí, esto tiene que estar en R2. ¿Y cuál es el problema? El problema es que si yo tomo a alfa como igual a 0, entonces esto de aquí se indetermina y esto también. Por lo tanto, ya no es un número real, o sea, simplemente no existe. Entonces, esto de aquí no estaría en R2. Para alfa igual a 0, quiebra todo el problema, ¿de acuerdo? Entonces, de esta forma no es, digamos, viable definir el producto escalar porque no cumple la cerradura. A lo mejor a alguien se le ocurre, oye, se me ocurre un asterisco azul que se vea así, ¿no? Como, digamos, alfa por A, B, pero a lo mejor que nada más se vea como alfa A, B. O sea, se ve muy parecido al convencional, nada más que en vez de afectar las dos entradas, nada más estoy afectando la primera. Y a lo mejor ahí uno me va a decir, eso sí es cerrado. ¿Por qué sí es cerrado? Porque pues no importa qué valor le des a alfa, esto de aquí siempre está en R2, ¿sí o no? Entonces tendría palomita. ¿Sí? O sea, tú puedes mezclar cualquier suma y cualquier producto que así se te ocurra y verificar si son espacio vectorial, ¿sale? Bueno, si quieren aquí le dejamos, lo retomamos mañana, porque ya se acabó la clase. Entonces, chéquenlo, denle una revisada para que
vayan practicando, porque eso es de práctica, o sea, una cosa es que te quede claro a la hora de verlo, y otra cosa es que literal te metas a resolver un problema, porque luego no es lo mismo. Cada problema exige cosas diferentes. Entonces sí les recomiendo que vayan practicando ya de una vez, porque no es un tema fácil. O sea, se ve a lo mejor un tanto, cuando yo lo voy haciendo, se ve un tanto sencillo, porque yo los voy guiando, pero cuando ustedes no tienen esa guía, entonces luego se pierden y ya no saben muy bien qué hacer. Entonces, bueno, vayan practicando y si tienen dudas, mañana la resolvemos. ¿Sale? Sale. Nos vemos. Ay, profe, se cuida. Bye, bye. Que les vaya bien.